Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde, hermanos. Estamos hablando acerca del misterio en los últimos domingos. Ese misterio que el Señor escondió en la eternidad pasada y que decidió revelarlo en el tiempo del fin. Y el apóstol Pablo fue el vaso que el Señor escogió para revelar ese misterio y que nosotros podamos entenderlo. Queremos regresar a Romanos capítulo 11, en el verso 25, leer algo allí donde nos quedamos el domingo pasado. Verso 25 y 26. Dijimos que el misterio está relacionado o tiene que ver con la relación que existe entre la iglesia e Israel. Y en eso es en lo que estamos buscando y viendo lo que el apóstol Pablo escribió. Entonces aquí en el verso 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Amén. En este pasaje que acabamos de leer, menciona los gentiles y menciona Israel. Pero ya en el verso 26 dice: y luego todo Israel será salvo. Hermanos, como vimos domingos anteriores, solo a través de una familia Dios decidió salvar la humanidad, y es la familia de Abraham, que luego a través de Jacob, el hijo de Abraham, llegó a ser Israel. Amén. Entonces aquí cuando dice todo Israel será salvo, podríamos decir solo Israel será salvo. Entonces usted y yo necesitamos asegurarnos que somos parte de ese Israel, porque si no, no seríamos salvos. Amén. Es el arca de Noé. Solo los que estaban dentro del arca de Noé se salvaron en el día del diluvio. Y en aquel día final, cuando suceda esto que estamos leyendo en el verso 25, hermanos, que llegue la plenitud de los gentiles salvos, Israel sea nuevamente recibido, restaurado plenamente, entonces solo Israel será salvo. Amén. Entonces, hermanos, en esta tarde solo queremos ver algo. Es ¿quién es Israel? ¿Quién es un verdadero israelita? ¿Quién es alguien que pertenece a este Israel que será salvo? Amén. Leamos entonces a Romanos. Vamos a Romanos, hermanos. Capítulo 3. Retrocedamos unos capítulos ahí de donde estamos. En el capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice algo que leímos el domingo pasado. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Este versículo como que no es muy agradable para aquellos que piensan que Israel ya fue desechado por Dios y que Dios ya no va a tener ningún plan, y ya no tiene ningún plan con Israel. Pero ahora leamos más adelante en el capítulo 9 algo que el apóstol Pablo escribe que pareciera que está contradiciendo lo que acabamos de leer. Quiero decirles, hermanos, que en la Biblia muchas veces vamos a encontrar cosas que parecieran contradictorias, que una niega a la otra. Pero, hermanos, no debemos, al encontrar esas cosas, decir la Biblia no sirve, la Biblia está llena de errores, sino lo primero que debemos pensar es: Señor, ilumíname,
porque lo más seguro es que yo no tengo entendimiento en lo que estoy leyendo, no entiendo. Amén. Capítulo 9 entonces de Romanos. Quiero que leamos versos 6 al 9. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. En esos versos que leímos, quiero que notemos que aparece, el apóstol Pablo menciona dos clases de hijos. Si usted lo puede leer ahí otra vez, en el verso 8, hijos según la carne, y luego dice hijos según la promesa. O sea, en estos versos Pablo está haciendo una diferencia de dos grupos, dos pueblos: los hijos según la carne y los hijos según la promesa. Y es lo que queremos ver en esta hora. ¿Quiénes son esos hijos? Porque sabiendo quiénes son esos hijos, nosotros podremos saber a qué grupo pertenecemos. Si a los hijos según la carne, si a los hijos según la promesa, o tal vez a ninguno de los dos grupos, ¿no? Como podríamos decir un gentil que no conoce al Señor. Entonces, hermanos, primero quiero que veamos en este pasaje, el último verso que acabamos de leer, que hay dos requisitos. Vamos a ver primero quiénes son los hijos según la promesa. ¿Ok? Vamos a ver que en Gálatas el apóstol Pablo aclara este concepto, mucho más claro de lo que estamos leyéndolo ahorita aquí en Romanos 9, del verso 6 al verso 9. Pero leamos el verso 9 otra vez. La palabra de la promesa es esta. Dos puntos. Aquí nos va a decir cuáles son los requisitos de la palabra de la promesa, de llegar a ser hijos según la promesa. Los dos requisitos son, dice ahí, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Amén. Esos son los dos requisitos. Número uno, vendré. Primer requisito para ser hijo según la promesa es que se necesita una visitación de Dios, que el Señor llegue, como sucedió aquí con Sara. Vendré es el requisito número uno. Requisito número dos es, dice ahí, Sara tendrá un hijo. O sea, el nacimiento del hijo prometido cuando el Señor lo visitó, ¿me entienden? O sea, entonces, de Sara nació Isaac, el hijo prometido. Dios lo visitó a Abraham, visitó a Sara y nació Isaac. Pero quiero que miremos, hermanos, y entendamos que ese evento que sucedió hace 4,000 años, más o menos, no sabemos exactamente la fecha ahorita, no la tengo presente, no fue solo un evento para tomarlo muy a la carrera. Es literalmente lo que pasó. Dios los visitó y la vida misma de resurrección entró en ellos. La misma Biblia dice en Romanos capítulo 4 verso 19, si usted quiere leerlo, lo voy a leer más rapidito. Dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Está hablando de Abraham. Su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, hermanos, Abraham y Sara ya eran viejitos. No solo Sara era estéril, sino viejita. Pero el Señor los visitó y la vida misma de resurrección vino a ellos. Algunos tal vez no se han dado cuenta de esto, pero literalmente el Señor los rejuveneció.
Tanto que esta viejita Sara, ¿recuerdan? Cuando Abraham llegó a aquel lugar, el rey de ese lugar vio a Sara, la viejita, y dijo: ¡ala, qué mujer más bella! Y quería casarse con ella. Imagínense qué rey o qué hombre ve una viejita y dice: ¡ay, qué linda! Quiero casarme con esa viejita. Dios rejuveneció literalmente a Abraham y Sara de alguna manera, ¿no? Entonces eso para nosotros es una figura muy preciosa, hermanos. Leamos en Gálatas capítulo 4. Vamos ahora a Gálatas, porque tenemos que preguntarnos si ese Isaac que nació de esa relación de Abraham y Sara, la visitación de Dios, rejuveneciéndolos, haciendo que la misma vida de resurrección, la misma vida de Dios entrara en ellos, ¿qué tiene que ver ese Isaac que nació con nosotros? El apóstol Pablo nos va a hablar de eso en Gálatas. Si vamos ahí a Gálatas capítulo 4, leamos el verso número 28. Dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces preguntémonos en esta hora: ¿tenemos nosotros esos dos requisitos? ¿Cumplimos nosotros esos dos requisitos para ser hijos de la promesa? Es obvio, hermanos, que a Pablo tenía esos dos requisitos. ¿Recuerdan? Dios lo visitó cuando iba camino a Damasco. Fue una visitación gloriosa de Dios en la vida de Pablo, ¿no? Y después de eso, el Hijo nació en Pablo, el Hijo de la promesa. Es la misma vida de Jesucristo, ¿o no? Lo mismo sucede con cada creyente, y lo mismo tuvo que haber sucedido con nosotros. Dios nos visitó y el Hijo de la promesa, el Hijo nació en nosotros. Amén. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, Gálatas 4:28, Pablo dice: nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Mire que Pablo está diciendo nosotros. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los de Galacia, a los Gálatas. Eran gentiles, ellos no eran israelitas. O sea que en este verso Pablo no está haciendo una diferencia entre gentiles y judíos, porque él dice: nosotros, yo judío, ustedes gentiles, como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. ¿Y por qué decimos que el Hijo que nació es Cristo mismo, hermanos? Retrocedamos un capítulo allí en Gálatas, leamos el capítulo 3, verso 16. Dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Amén. Entonces, es Cristo la simiente. Entonces, cuando nosotros recibimos la visitación de Dios, lo que nace en nosotros es Cristo, porque esa es la simiente de Abraham. Amén, hermanos. Ojalá que podamos ir captándolo, porque es muy importante eso, hermanos. Es lo que en el Evangelio de Juan él explica en el capítulo 1. Tal vez usted ahora va a entender eso que le estoy diciendo, porque, hermano, tal vez muchos cristianos tienen solo en la punta de la lengua decir: Cristo está en mi corazón. O le enseñan a sus niños: ¿dónde está el Señor? Jesús está en tu corazón. Pero, hermano, eso tiene que suceder de una forma literal, que la simiente, Cristo, nazca en nosotros, para nosotros poder ser hijos de la promesa. Con eso leamos Juan capítulo 1, verso 12. Con eso que acabo de decirle, dice aquí, capítulo 12, 1 de Juan, capítulo 1 de Juan, verso 12. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. ¿De qué está hablando aquí Juan, hermanos? Está hablando del nuevo nacimiento. Lo que el Señor le habla después a Nicodemo en el capítulo 3, ¿recuerdan? Nicodemo, te es necesario que nazcas de nuevo. No era algo que en ese momento el Señor se lo estaba inventando. Por eso el Señor le dice a Nicodemo, cuando Nicodemo se queda así, como, ¿qué estás diciendo? El Señor le dice, ¿eres maestro de Israel y no sabes esto? Porque, hermano, los hijos de Dios nacen, según dice aquí, son engendrados por la voluntad de Dios. O sea, un gentil, y vamos a ver hoy eso, o un israelita, según la carne, va a llegar a ser hijo de Dios, va a llegar a ser hijo de la promesa, sí y solo si en él nace, es engendrado en él el Hijo de Dios por la voluntad de Dios. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Amén. Regresemos al capítulo 9 de Romanos, hermanos. Aquí en el capítulo 9 de Romanos, donde estábamos hace un momentito, Pablo nos va a decir quién es el verdadero israelita. Leamos del verso 6 al verso 8 de Romanos 9. Dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino de los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Quiero que pongamos atención en esto, que vuelvo a lo que acabo de leerlo. Tal vez usted quiere subrayarlo, pero aquí Pablo está diciendo quiénes son los verdaderos israelitas y les da ciertos nombres. En el verso 6 son israelitas. En el verso 7 habla que son hijos. Verso 8, son hijos de Dios. Luego sigue diciendo, son hijos según la promesa. Y luego termina ahí el verso 8, son descendientes. Ok, o sea que entonces, todos esos términos se refieren a los hijos de Dios, se refieren a los hijos de la promesa, se refieren a los descendientes. Es el mismo grupo de personas. Amén. Todos. ¿Está conmigo, hermano? Aquí, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios? ¿Cuántos son descendientes de Abraham? ¿Cuántos son hijos según la promesa? Tal vez todos decimos amén a esas preguntas. Ahora la otra pregunta: ¿cuántos son aquí israelitas? Amén. Tal vez usted, porque está acostumbrado a oírlo muchas veces esto por años aquí en esta congregación, el Ministerio Cebrón. Pero hermanos, hay muchas iglesias, muchas, que nunca han oído eso. Nunca nadie les ha dicho: tú eres hijo de Dios. Sí, entonces tú eres un israelita. Hermanos, es que hay muchos cristianos, muchos, que ven a Israel y hasta les da celos. Hasta les da, dice, ay, pero ¿por qué yo no nací? ¿Por qué yo no nací judío? No, soy guatemalteco. ¿Por qué? No debemos sentirnos así, porque en Cristo Jesús no somos ni guatemaltecos, ni mexicanos, ni salvadoreños, ni americanos, ni tampoco somos israelíes.
¿Entiende la diferencia? Israelí es alguien que tiene un pasaporte de la nación de Israel. Somos israelitas, es lo que dice aquí este verso número 6. Amén. Pablo le llama hijos de Dios a los romanos, eran gentiles. Y en Gálatas capítulo 3 verso 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Entonces, hermano, aquí cerramos este punto, la mitad. ¿Quiénes son hijos de la promesa? ¿Verdad? Los que tienen la simiente de Abraham, que es Cristo, es lo que acabamos de ver. No importa, dice Pablo aquí, si son gentiles o judíos, porque él dice: nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Ahora, miremos quién dice Pablo que son los hijos según la carne. Y tal vez esto va a asombrar a muchos. ¿Quiénes dice Pablo que son los hijos según la carne? Pablo da más detalles de esto en Gálatas, de lo que habla aquí en Romanos 9. Vamos a Gálatas capítulo 4 y miremos ahí lo que Pablo habla en este mismo contexto, refiriéndose a los hijos según la promesa y a los hijos según la carne. Y aquí vamos a ver quiénes son esos hijos según la carne, hermanos. Leamos entonces Gálatas 4, 22 al 26. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Vemos? Aquí está hablando ya de los hijos que nacen según la carne. Mas el de la libre por la promesa. El hijo de la libre por la promesa. Verso 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos, es libre. Amén. Entonces ahora Pablo aquí está dándonos más detalles de los hijos de la promesa y los hijos según la carne. Dice que ellos están aquí ilustrados o figurados como dos ciudades: la Jerusalén terrenal y la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial. Pablo dice que la Jerusalén terrenal es los hijos nacidos según la carne, y la Jerusalén de arriba es los hijos de la promesa. Acabamos de ver quiénes son los hijos de la promesa. Entonces usted y yo, si creemos y sabemos y tenemos los requisitos de ser hijos de la promesa, hermanos, somos parte de Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Pero ¿quiénes son esas dos ciudades? No son dos ciudades de muros y de calles. Eso lo sabemos perfectamente, ¿verdad? Ya lo hemos aprendido, que cuando se habla de una ciudad está hablándose muchas veces de un pueblo, ¿verdad? Cuando dice en Washington tomaron tal decisión, no se refiere que la ciudad con sus calles y todo tomó la decisión, sino está hablando de un pueblo. Cuando oímos nosotros que en Moscú hicieron tal cosa, sabemos que están hablando de los rusos. Entonces, cuando dice aquí Jerusalén terrenal y Jerusalén celestial, está hablando de dos grupos de personas, dos pueblos diferentes. ¿Quién es Jerusalén terrenal? Mire lo que dice Jesús acerca de la Jerusalén terrenal en Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, dice el Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, está hablando de la Jerusalén actual, como dice aquí el apóstol Pablo,
donde leímos hoy en Gálatas 4 en el verso 24, ¿verdad? En el 25. La Jerusalén actual, terrenal, es a la cual el Señor se está refiriendo. Oh, Jerusalén. Obviamente los muros, las paredes, las calles, no, está hablando de ese pueblo terrenal que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora, la Jerusalén celestial son, aquí dice, los que nacieron según la promesa. Esa Jerusalén celestial, hermanos, en Apocalipsis capítulo 21 aparece como la esposa de Cristo. Amén. Estamos entendiendo, hermanos. Los hijos de la promesa, Jerusalén terrenal. Los judíos o israelitas según la carne, que son israelitas nacidos solo según la carne. Esos son la Jerusalén terrenal. Jerusalén celestial son los hijos de la promesa, que Apocalipsis 21 dice que es esa Jerusalén celestial, es la esposa del Cordero. Amén. Aquí lo dice también, donde acabamos de leer en Gálatas, madre de todos nosotros. Es la Jerusalén celestial. Amén. Así que, hermanos, mire qué tremendo es esto. Esto que acabamos de leer de Gálatas. Usted tiene abierto todavía su Biblia en Gálatas. Lo que está diciendo ahí es que Ismael representa a todos los hijos de Abraham nacidos solamente según la carne, en lo natural. Amén. Por eso le dije que aparecen en la Biblia cosas que dicen, no, esto no lo entiendo. Por eso le leí al mero principio en el capítulo 3, ¿verdad? Verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? El judío. ¿De qué aprovecha? Mucho en todas maneras, dice. Pero ahora estamos leyendo aquí que Pablo dice que la Jerusalén terrenal es Ismael. Que los descendientes de Abraham, solo por la carne, porque su apellido es judío, ¿verdad? Y sangre judía. Dice aquí, están representados en este pasaje como Ismael, aquel que nació según la carne. ¿Recuerdan? Israel fue el producto de la carne, el esfuerzo de Abraham y de Sara de querer tener un hijo. No esperaron la promesa, sino ellos, básicamente comenzó con Sara la idea, ¿recuerdan? Cuando le dio a Agar a Abraham, eran puros esfuerzos de la carne. Ismael. Entonces Pablo está diciendo aquí, Ismael está representando a los hijos nacidos según la carne. Tal vez esto no le va a gustar a muchos, tal vez esto no le va a gustar a judíos, ¿verdad? Imagínense que esto o algún judío me está escuchando, no le va a gustar esto, pero no es nuestro invento. Pablo lo está diciendo aquí de una forma muy clara en el capítulo 4 de Gálatas, verso 22 al 26. Es Ismael, los judíos nacidos según la carne. Amén. Ahora leamos, ahí donde estamos, verso 29. Gálatas 4, verso 29. Estamos ahí, hermanos. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice. Amén. Pablo aquí nos está dando dos características, hermanos, importantes. Una de los hijos según la carne y otra de los hijos según la promesa. Según la promesa, aquí está diciendo que son hijos según el Espíritu.
Amén. Aquí Pablo está añadiendo algo que tal vez no lo había dicho, no estaba claro, pero ahora está más claro, porque dice: los hijos de la promesa son aquellos hijos nacidos según el Espíritu. Y luego nos está dando otra característica de los hijos según la carne. Y dice aquí que ellos perseguían al hijo según la promesa. Porque recuerden que así fue en la sombra, ¿verdad? Literalmente, Ismael perseguía a Isaac y le hacía la vida difícil, se burlaba de Isaac, etcétera. Entonces, hermanos, los hijos según la promesa son nacidos según el Espíritu. Este pasaje, capítulo 20, estamos leyendo el verso 29, ¿verdad? Cuando usted lee ese verso 29, ¿qué piensa? Lo que acabo de decirle. Ah, sí, es cierto. Ismael perseguía a Isaac. Es cierto. Pero Isaac, dice aquí, nacido según el Espíritu. Hermano, esto es un tema, lo que voy a decirle ahorita, que tal vez muchos lo rechazan, pero de alguna manera había gente en el Antiguo Testamento del Espíritu, nacidos del Espíritu, es lo que está diciendo ahí, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. Tal vez no tenemos hoy una claridad de cómo funcionaba eso en el Antiguo Testamento. Pero solo le doy 3 ejemplos. En el Evangelio de Lucas aparece en el mismo capítulo 3 veces en 3 personas diferentes. En el capítulo 1 de Lucas, en el verso 15, dice: cuando el ángel le dice a Elizabeth que va a tener un hijo, a Zacarías le dice, ¿verdad? Va a tener un hijo y le dice: y ese hijo va a ser lleno del Espíritu Santo. O sea, el arcángel dice que ese niño que va a nacer, que era Juan Bautista, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es Antiguo Testamento, hermano. Jesús no ha nacido todavía, mucho menos no ha muerto en la cruz. Tampoco ha sido el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Es en el Antiguo Testamento. Eso es el ejemplo que estamos dando. Luego, en ese mismo capítulo, en el verso 41, dice que Elizabeth, la madre de Juan Bautista, fue llena del Espíritu Santo. Eso lo dice Lucas capítulo 1, verso 15. El verso número 41. Y luego más adelante, en ese mismo capítulo, Zacarías, el papá de Juan Bautista, cuando le preguntan cómo se va a llamar el niño, recuerdan que Zacarías se quedó mudo, ¿verdad? No podía hablar. Durante los 9 meses no pudo hablar. Pero cuando él dijo, y le preguntaron cómo se iba a llamar su hijo, su boca fue abierta, y dice ahí en el verso 67 de Lucas 1, Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, los hijos de la promesa también son llamados nacidos según el Espíritu. ¿Está claro, hermanos? Tal vez para algunos es como dar vuelta a lo mismo, o decir, sí, eso ya lo sabía, pero necesitamos no solo saberlo aquí, sino saber cómo es que la Escritura lo dice y por qué lo dice y que es real. Amén. Entonces usted y yo somos hijos de Dios, simiente de Abraham, descendientes de Abraham, somos nacidos según el Espíritu, somos israelitas. Amén. Ahora, ¿quiénes son los hijos según la carne? Aquí en este último verso que leímos, 29, los que perseguían a los nacidos según el Espíritu. Veamos algunos ejemplos, hermanos. ¿Quiénes son los que perseguían a los nacidos según el Espíritu? Aquí, no sé si usted va a poder seguirme, pero voy a leerlo muy rápido, los pasajes, unos ejemplos, y usted va a ver quiénes perseguían a los hijos de la promesa.
Voy a leer rápido. Capítulo Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Juan 15, verso 20. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hechos capítulo 7, verso 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Amén. ¿Quiénes fueron los que persiguieron los profetas? Dice aquí, vuestros padres, dice, ¿verdad? A los judíos les está hablando. Hechos capítulo 9, verso 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba persiguiendo ahí? Al hijo, ¿verdad? A la simiente de Abraham, el hijo, Cristo. Acabamos de leer eso, ¿verdad? Que la simiente de Abraham es Cristo. ¿Quién lo estaba persiguiendo? Saulo. ¿Y quién era Saulo? Saulo era un judío nacido solo según la carne hasta ese momento. Hechos 9, ahí mismo, verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. ¿Quiénes decidieron matar ahora ya era Pablo, ¿verdad? Saulo llega a ser el apóstol Pablo. Los judíos. Hechos capítulo 17, verso 5. Hechos 17, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Otra vez, ¿quiénes estaban persiguiendo a los cristianos? A los israelitas, según Pablo nos explica, ¿verdad? Los hijos de Dios. Aquí dice, los judíos que no creían. Último verso que leo en esto. Hechos 26, verso 7. Hechos 26, verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amén. A Pablo no lo persiguió Roma. Pablo apeló a Roma, al César, por escapar de los judíos, que era lo que lo perseguían y querían matarlo. ¿Recuerdan? Entonces, volvamos otra vez Gálatas, que estamos leyendo 4:29. ¿Quiénes son los que persiguen al hijo nacido por el Espíritu, a los hijos de la promesa? Los judíos, Israel natural, Jerusalén terrenal. Amén. ¿Queda claro eso o no, hermanos? Hermanos, en esto que estamos hablando, Jesús llegó al punto de decir que ellos, Israel natural, eran el mundo. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, no? Leámoslo. Jesús dijo que ellos, Israel, la Jerusalén terrenal, era el mundo. Hasta mencionamos el domingo pasado que Apocalipsis dice y compara a Jerusalén, esa Jerusalén con Sodoma. Pero en Juan capítulo 15 es donde el Señor menciona esto, hermanos. Ya estamos terminando, hermanos. Lo único que queríamos dejar claro en esta tarde
para ir entendiendo las piezas del rompecabezas del misterio, ¿verdad? Solo eran esas dos cosas, que quede claro quiénes son los hijos de la promesa y quiénes son los hijos nacidos según la carne. Y ahora estamos viendo que los hijos nacidos según la carne es ese Israel terrenal, esos judíos nacidos de la descendencia de Abraham solamente a través de un nacimiento natural. Y el Señor les dice aquí en el capítulo 15 de Juan, verso 18, vamos a leer algunas partes, no todos los versos hasta el verso 25, pero solo algunas partes. Verso 18 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice el verso 19. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, ¿estamos comprendiendo lo que estamos leyendo ahí o no? Jesús le está diciendo el mundo, no a las naciones, no a los gentiles. Él está diciendo, si el mundo os aborrece, y él se está refiriendo a todos esos judíos. Y vamos a aquí ver por qué estamos aseverando que es así. El verso 20, segunda parte ahí del verso 20: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, no existe recuento en la Biblia de que los gentiles persiguieran a Jesús, ¿verdad que no? Es más, los griegos querían hablar con él. Los griegos estaban interesados tal vez en llevarlo a Grecia para que les enseñara. ¿Quiénes persiguieron a Jesús? Los judíos. Verso 22: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Otra vez aquí este verso está hablando de los judíos, porque él dijo: yo vine a la casa de Israel. ¿Recuerdan? Yo no vine a otro pueblo, yo no vine para buscar a otros, sino buscar a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces aquí cuando él dice: si el mundo os aborrece, está hablando de ellos. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. ¿Entre quiénes hizo Jesús esas obras? El Señor no es como dicen los mormones, que vino aquí a visitar a los mayas, ¿verdad? No, el Señor solo estuvo allí en Israel, hizo sus obras en medio de ellos, y a ellos es a los que Él está diciéndoles mundo. Ellos son el mundo. Amén. Verso 25: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Está hablando del pueblo de Dios cuando le dice mundo o no, hermanos? ¿De quién es la ley? De los judíos. Y está diciendo el Señor: pero es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, dice. O sea que está hablando de ellos. Y el Señor les dice mundo. Es el hijo según la carne. Es el que Pablo en el capítulo 4 de Gálatas está diciendo que es una figura en Ismael. Es más, ¿recuerdan ustedes que Jesús les dice: ustedes son hijos del diablo? ¿Se acuerdan de eso o no, hermanos? Lo leo, es Juan 8, verso 39. Respondiendo y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Juan 8, 39. Nuestro padre es Abraham. Así sucedería ahorita, ¿no? Alguien que me estuviera oyendo o me esté oyendo o me vaya a ver a través de internet y diga: yo soy hijo de Abraham, mi apellido es Cohen, ¿verdad?
Podría decir lo mismo aquí. Mi padre es Abraham. Pero Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. En el verso 44 Jesús les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Amén. Entonces, hermanos, los hijos de Dios, los hijos de la promesa, son aquellos en quienes ha nacido Cristo por el Espíritu. Amén. Es lo que nos hace hijos de Dios. El Espíritu, la vida de Cristo puesta en nosotros. Y por eso usted y yo no tenemos de qué gloriarnos, pero tampoco tenemos que sentirnos menos. Somos israelitas verdaderos, hermanos. No importa si es judío, nacido según la carne, o si es un gentil. Necesitamos, cualquiera de los dos grupos necesitan la vida de Cristo para llegar a ser parte de ese Israel que leímos hoy en Romanos capítulo 11, ¿verdad? Verso 26. Ese Israel que será salvo. Los que se irán en el arca, figuradamente, ¿verdad? El arca de Noé, recuerda, la Biblia dice que el tiempo del fin será como los tiempos de Noé. Entonces, de una forma figurada, hay un arca en la cual se van a salvar solo un grupo de personas en el tiempo final. Y los que entren al arca serán solo aquellos que tengan la vida del Hijo, la vida de Cristo, habiendo nacido por el Espíritu. No importa si son judíos o son gentiles. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Quiero aclarar algo antes de terminar nada más. Es corto. No estamos diciendo, ahorita para terminar, con esto que acabo de decirle, porque es un shock, ¿verdad? ¿Acaso a usted no le produce un como golpe, verdad? Pensar que el Israel natural, los nacidos, que son judíos, el Señor les llama mundo, les llama hijos del diablo, les llama, que los muestra como Ismael en Gálatas 4. Pero no estamos diciendo que esto que estamos hablando es una versión diferente o parecida a los que rechazan a Israel, porque lo leímos el domingo pasado y quiero volverlo a leer, y por eso le dije hace un momento que no debemos asustarnos cuando hay una contradicción en la Escritura, sino lo que debemos hacer es buscar más al Señor para entender qué es lo que el Señor está tratando de hacernos ver. Recuerden que es un misterio, no es algo que está así como 1 más 1, 2, ¿verdad? Es un misterio. Pero quiero volver a leer Romanos 11 para que quede claro. Esto es porque no son parte de la Biblia que no podemos borrar. Algunos quisieran arrancar partes de la Escritura, pero no se puede. Vuelvo a leer aquí Romanos 11, verso 1 al 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice Elías de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ok? O sea que vimos quiénes son hijos de la promesa y quiénes son los hijos según la carne. Israel, la ciudad, Jerusalén terrenal. Pero eso no quiere decir
que el Señor los ha rechazado. Aquí lo estamos leyendo, claro, son pasajes que no necesitan interpretación, ¿verdad que no, hermanos? Está clarísimo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice. Eso no tengo yo por qué torcerlo o tratar de ponerle la mano y no verlo. Dios no lo ha desechado. Pero vamos a ver más adelante cómo Pablo aclara estas cosas para poder entender. Porque, hermano, algunos podrían salir esta tarde pensando, entonces Dios tiene dos pueblos, un pueblo gentil y un pueblo judío, ¿verdad? ¿Qué dice usted? Pero no es así. Vamos a ver cómo Pablo aclara y qué relación existe entre Israel y el pueblo gentil para poder comprender el misterio. Amén. Pero, hermanos, es cuestión de vida o muerte. No podemos irnos por sentimientos o por, yo creo que es mejor así. No, lo que diga la Escritura, porque lo que tenemos que asegurarnos es que estemos dentro del arca. Solo Israel que será salvo. Yo quiero ser de ese Israel. Amén. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios en esta tarde, hermanos. ¿Por qué demos gracias a Dios? Porque nosotros no lo buscábamos, pero Él nos visitó, como visitó a Pablo y como ha visitado a cada creyente. Y después de su visitación, el Hijo de la promesa nació en nosotros, Cristo Jesús, la simiente de Abraham. Y por eso hoy podemos decir Abba Padre. Por eso hoy estamos agradecidos, porque Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Padre, gracias. En esta tarde los que estamos aquí, Señor. Señor, y aquellos que tú los has visitado también y que el Hijo de Dios ha nacido en ellos y que están viendo a través de este medio de internet. Nos unimos para darte gracias, Señor, porque como tu palabra lo dice claramente, no te buscábamos, tú nos encontraste. No te amábamos, tú nos amaste primero. Y llegaste, nos visitaste, Señor. Así como a Pablo lo visitaste en el camino a Damasco, a cada uno aquí que somos hijos tuyos, tenemos un testimonio de cómo nos visitaste. Y sabemos el día en que esa simiente del Hijo de la promesa fue puesta en nosotros. Y por eso hoy, Señor, te damos gracias, te exaltamos y te honramos, te glorificamos, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.